Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La migración de retorno, en términos muy coloquiales, nada académicos, tiene que ver con el desplazamiento de estas personas que habitan en un lugar y regresan a sus lugares de origen. Pero para muchos no siempre era tan fácil o sencillo este camino y no siempre significó de verdad volver al lugar de origen. Pero además le vamos a platicar sobre la historia de Rosa Murillo, una mujer que intentó regresar a su país cuando ni siquiera tenía la nacionalidad mexicana. De esto y más les vamos a comentar porque se plasma en un nuevo libro cuyos historiadores estarán hoy con nosotros, el doctor Fernando Alanís y el doctor Saúl Hernández. Así que acompáñenos, comenzamos. Bienvenidos. ¿Terminaste la prepa y buscas una licenciatura de alto nivel académico? El Colegio de San Luis tiene para ti la licenciatura en Relaciones Internacionales. Este programa forma profesionales que mediante el conocimiento de la historia y de las tendencias políticas, económicas y sociales contemporáneas, adquieran las habilidades analíticas y la capacitación que les permitan incidir en los procesos de toma de decisiones en respuesta a los cambios y necesidades que plantea la sociedad nacional e internacional. Tienes hasta el 24 de junio para enviar tu documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios en nuestra página web. Además, la licenciatura en Relaciones Internacionales es un programa evaluado y reconocido en el nivel 1 del Padrón de Programas de Educación Superior que destacan por su buena calidad de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. No te quedes fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar de historia, pero no se lo pierdan porque vamos a platicar con los autores de un libro que recientemente se presentó y que habla de México como país de retorno. De hecho, así se llama el libro, México, país de migración de retorno, primera mitad del siglo XX. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y de qué manera se siguen, digamos, impactando todos estos hechos que ocurrieron en torno a la migración? Y ya nos platicarán de qué se trata nuestros invitados. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Fernando Alanís, investigador del programa de historia aquí en el Colegio de San Luis. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Mil gracias, Lidia. Muy buenas tardes, un honor aquí participar en el programa. Gracias. Y nos acompaña también el doctor Saúl Iván Hernández Juárez. Él es egresado del doctorado de historia también del Colegio de San Luis. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, Lidia. Bueno, pues platíquenos los dos de este libro. Doctor, platícanos de qué va, qué encontraremos y las colaboraciones en términos generales para luego ya centrarnos en los temas que ambos aportaron porque tienen una perspectiva interesante. Tú referente a los niños y Saúl referente a las mujeres. En términos generales, ¿qué podrías decirnos de este texto? Bueno, ahorita contextualizarlo, ¿no? Si te parece, contextualizar, creo el problema o el asunto que queríamos discutir en este texto era el concepto de migración de retorno, ponerlo en la mesa y discutirlo desde un ámbito histórico, que creo que eso no se ha discutido, al menos en el caso de México y en casos específicos que estudiamos, México, Estados Unidos, China, Cuba, en esos casos muy específicos, porque generalmente los historiadores que han estudiado situaciones de retorno a principios del siglo XX hablaban de repatriación, usando el concepto que generalmente se usaba en esa época, ¿no? Los funcionarios hablaban de repatriación, la prensa hablaba de repatriación, de mexicanos que en un momento dado habían estado fuera y regresaban al país. Eso para ellos era repatriación, lo generalizaban. Asumiendo que todos los que regresaban habían partido de acá de México. Sí, y que volvían a la patria, que volvían a la patria, esa era la idea, ¿no? Volver a la patria, repatriación. A un lugar que me es conocido, que me es querido, que es parte de mi historia personal,
lo cual ustedes empiezan a cambiar. Bueno, yo lo encuentro desde el título del libro, porque dicen México, país de migración de retorno. Cuéntanos un poco sobre este concepto. ¿Por qué? Sí, y entonces desde los años 80 del siglo pasado hay toda una literatura sobre migración de retorno, ¿sí? Hay un desarrollo muy amplio de sociólogos, demógrafos, antropólogos que se han metido de manera más actual a estudiar la migración de retorno. Han propuesto tipologías, han propuesto teorías incluso para estudiar esto. Entonces ya hay un bagaje conceptual sobre la migración de retorno que se puede usar precisamente para analizar lo que nosotros pensamos que sí se dio desde el principios del siglo XX, una migración de retorno de mexicanos de diferentes lados, con diferentes matices, que no era lo que llamamos repatriación en el sentido. La repatriación se entiende hoy día básicamente como el retorno asistido por el gobierno mexicano, ¿sí? Y nosotros vemos que hay hubo diferentes tipos de retorno, de migración de retorno en esta época. Hubo migración de retorno de trabajadores temporales que iban, que lo ha conceptualizado muy bien el doctor Bustamante, Jorge Bustamante, circularidad migratoria. Hubo retorno de exiliados que salieron en un momento de la Revolución Mexicana, expulsados por las pugnas políticas y después regresaron. Hubo mujeres que se casaron con extranjeros que en un momento dado tuvieron que salir, específicamente con chinos, que lo ha estudiado muy bien Saúl, ese caso en particular, y ojalá más adelante nos pueda platicar de eso. Hubo niños nacidos en otros países, en Estados Unidos, que sus padres eran mexicanos y fueron traídos a México. Eso es una discusión que habría que ampliar, si es migración de retorno, si ellos, en el sentido que no regresaron a un país que era su país, no pudieron haber regresado a un lugar de donde nunca salieron. Entonces, esto es toda una discusión teórica, conceptual, que queremos poner sobre la mesa y decir, a ver, ya se ha dicho que México desde finales del siglo XIX, principios del XX, fue un país de migración, sobre todo Estados Unidos. Ahora, nosotros también decimos, México desde esa época ha sido un país de migración de retorno. Muy bien. Bueno, vamos a ir platicando con nuestros invitados. Antes, déjenme, les digo, antes que se me olviden, estas agendas se hicieron en 2020 y justo estaban en plena distribución o inicio de distribución, pero nos agarró la pandemia. No le haga tanto caso al nombre de agenda, porque efectivamente va a decir, pues, ¿para qué quiero una agenda de 2020? Pero tenemos varios ejemplares que podemos regalarle, pueden pasar aquí al Colegio de San Luis, vamos a dejarlas en la caseta, y viene información que tiene que ver con el movimiento feminista, y bueno, pues al final en la segunda mitad, digamos, vienen algunas hojas que le pueden servir de cuaderno de notas. Así que vamos a regalar junto con los resultados del estudio diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, también en caseta. Para quienes gusten pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook y bueno, pues simplemente pasar por ellas aquí al Colegio de San Luis. Bueno, Saúl Iván Hernández Juárez, platícanos, tú escribiste, fuiste coordinador de la obra y además tienes una información que nos adelantaba un poco el doctor Alanís en torno a un caso en particular. Platícanos sobre el caso de Rosa Murillo. Sí, claro, gracias por la invitación. Cabe señalar que el libro lo coordinamos entre los dos, el doctor Fernando y yo, que me invitó cuando estuve haciendo la estancia postdoctoral aquí en el Colegio de San Luis. Entonces, empezamos este proyecto a raíz de las ideas y de los estudios y análisis de migración que ha hecho el doctor Fernando, ¿no? Es un libro, como ya lo dijo el doctor Fernando, yo digo que es pionero, pero además es como muy completo por el tipo de casos que estamos analizando y que analizaron los otros y las otras autoras. Porque la migración de retorno también hay que señalar que depende de diferentes factores, ¿no? Pueden ser políticos, pueden ser religiosos, las infancias de las que habló, también pueden ser sobre cuestiones de género, ¿no? Cuestiones de género, hablo sobre esto ya muy específicamente sobre mi caso, ¿no? Yo he estudiado durante el doctorado, mi tesis de doctorado justo fue sobre derechos de las mujeres, derechos de nacionalidad.
Entonces, ¿En qué periodo? ¿En ¿O qué en periodo? general? No, en las primeras décadas, 3 décadas del siglo XX, más o menos, ¿no? Entonces hay una ley, la ley de Vallarta de 1886, que está despojando a las mujeres de su nacionalidad cuando se casaban con un extranjero, ¿no? O sea, dejaban de ser mexicanas. Dejaban de ser mexicanas y en automático se volvían de la nacionalidad del esposo en cuestión, ¿no? Si te casabas con chino, te volvías china, con español, española, etcétera. Entonces, este capítulo nace a partir de ahí, ¿no? Yo abundo más en mi tesis sobre este asunto, sin embargo, hay un caso muy particular del que tuve acceso al expediente, en un expediente muy completo, sobre las gestiones que hace Rosa Murillo, que se casa con un chino en Sonora, ¿sí? Y cuando viene la ola y el auge del antichinismo en México, en Sonora, la expulsión se da entre 1930 y 1933, las mujeres, las mexicanas, al ser chinas por matrimonio, pues son expulsadas con esposo e hijos. A ver, un paréntesis. ¿Se les despojaba de su nacionalidad al casarse con un extranjero aún viviendo en México? Sí, claro. Okay, sí, claro, porque ya adoptaban la nacionalidad del marido, ¿no? Entonces, ellas fueron expulsadas. Esto es todo un proceso, es todo un tema, ¿no? Aquí el tema principal para este libro es que ella, estando en China, y un grupo de mujeres estando en China, gestionan su regreso a México. Sí, gestionan su regreso a México, pero resulta que son apátridas porque la ley no es retroactiva en China, que se está aplicando en México. ¿Sí? Entonces, ¿no son ni chinas? No son ni chinas ni son mexicanas. Y se querían regresar ya ellas solas, sin marido. Ellas sin marido, con sus hijos, pero esto implica un gran problema, ¿no? Este es el retorno. En inmigración y las autoridades las apoyan, entonces ellas tienen que gestionar su propio regreso a partir de otros medios, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo que es un capítulo en el que tiene que ver la categoría de género? Porque finalmente esta nos permite preguntar desde otra visión, ¿no? ¿Cómo está hecha la ley? ¿Por quién la hace? Para que afecte de esta manera a las mujeres. Y las afecta en su matrimonio, en sus hijos, en la expulsión y en su regreso, ¿sí? Entonces es un problema bien complejo, ¿no? Porque ellas finalmente pueden regresar cuando ciertas gestiones de algunos cónsules que ayudaron a estas mujeres les dicen, ¿sabes qué? Es que se anuló tu matrimonio porque tu esposo estaba casado antes en China, entonces en automático ya te vuelves a ser mexicana, ¿no? O por los cambios de las leyes en China también, solamente por eso. Pongámosle pausa tantito para ir precisamente a una pausa del programa y ahorita retomamos esta interesante historia y bueno, vamos a platicar también con el doctor Alanis, que bueno, ya también él fue coordinador de esta obra y que tiene un capítulo interesante que tiene que ver con niños, con las infancias. Hacemos esta pausa y regresamos. Les recuerdo que este programa lo estrenamos los martes aquí en 9TV. Mañana miércoles ya está disponible en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Ahí en las listas de reproducción encontrará Hablemos TV y bueno, pues todos los materiales que hemos compartido con ustedes ahí se quedan. Hacemos la pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con dos historiadores quienes nos están metiendo a un mundo fascinante porque no solo es que nos estén llevando a unas historias del siglo pasado, sino que tienen mucha vigencia en este siglo XXI. Asuntos de género, asuntos de infancia, asuntos de migración y precisamente un libro que recientemente han presentado, hace algunas semanas, a mediados de mayo se presentó este libro, México, País de Migración de Retorno, primera mitad del siglo XX. Bueno, pues este libro aborda entre sus capítulos esta problemática y bueno, pues estamos platicando con Saúl Iván Hernández este asunto de género. Nos contaba la historia de Rosa Murillo, con quien se topa por una serie de gestiones que finalmente evidencian o retratan cómo en los años 30 del siglo pasado las mujeres se enfrentaban a un marco legal en donde prácticamente eran invisibles, ningún derecho, digamos, a su favor y bueno, pues prácticamente ignoradas, invisibilizadas, asuntos de género que pues hoy todavía seguimos combatiendo. Cuéntanos, esta historia de Rosario Murillo, nos decías que
Se origina porque, bueno, se casa con un chino, se casa aquí en México y la ley vigente hacía que perdiera su nacionalidad. Hay en los años 30 más o menos, digamos que una situación que ocurre, que hay un acto, bueno, un rechazo, digamos, hacia la población china. Cuéntanos un poco este pasaje. ¿A qué se debió? Sí, claro, o sea, el antichinismo, ¿no? Como se le llamó el movimiento antichino, es finalmente un movimiento xenófobo, racial. Y bueno, no es más bien se empieza como a generar desde finales del siglo XIX, ¿no? Con la primera llegada de chinos a México, con Porfirio Díaz, con la construcción de los ramales de estas vías férreas. Ya después, poco antes de la Revolución, pues ya se estaba pensando en esta raza mestiza, homogénea, ¿no? Y justamente esta raza, este proyecto, lo que tenía pensado era que tenía que recibir migrantes extranjeros o extranjeros, pues católicos, blancos, ¿sí? Industriosos se les llamaba, ¿no? Trabajadores y demás, que se pudieran homogeneizar de alguna forma, ¿no? Para generar esta raza que se estaba empezando apenas a proyectar, ¿no? ¿Y los chinos no encajaban en eso? Los chinos no encajaban en este proyecto por evidentemente motivos raciales, culturales, religiosos, hasta gastronómicos, en absolutamente todos los sentidos, ¿no? Además, bueno, este discurso que se estaba también promoviendo, que todavía sigue tan vigente en algunos países como Estados Unidos, ¿no? Que los chinos estaban quitando los trabajos a los mexicanos. Y que además de esto, bueno, se estaban casando con las mexicanas, ¿no? Entonces era mal visto y los empezamos a odiar, sí, un arranque xenofóbico. Sí, esta xenofobia generalmente fue en el norte de la República Mexicana. En todo México hubo chinos, incluso aquí en San Luis Potosí hubo un movimiento antichino que empezó en Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Aquí en la zona media. Pero bueno, ya me cambié de latitud. Lo que sí es muy importante saber es que, bueno, fue un movimiento muy fuerte, muy xenófobo, sobre todo en Sonora, que se crearon leyes antichinas, ¿no? Leyes para formar guetos de chinos, pintarles las casas de amarillo, por ejemplo, haciendo alusión al color de su piel, y bueno, eso se lo estaban tomando casi literal, ¿no? Quitarles los trabajos, ¿sí? Confiscarles sus bienes, y la máxima prohibición y la máxima restricción justo fue una ley, la ley de 1923, ahorita no recuerdo cuál fue, en Sonora, que prohibió el matrimonio entre mexicanas y chinos. Estas mexicanas que iban a generar, que iban a la descendencia y estos futuros ciudadanos blancos, altos, ¿sí? Estaban degenerando la raza al casarse con un chino. Por lo tanto, estas mujeres fueron consideradas como traidoras a la patria y a la raza, ¿sí? Esto todo en Sonora, pero esto se fue filtrando por todo el norte de la República Mexicana, llegó a lugares como San Luis Potosí, como a Chiapas, no tanto en la península. Sinaloa también era un punto muy importante de la xenofobia antichina. Y a partir de la generación de estas leyes es como las mujeres son afectadas, ¿no? Estas mujeres que se les decía traidoras a la patria y a la raza, ¿no? Cuando viene la gran expulsión antichina entre 1930 hasta 1933, ellas se tienen que ir con sus esposos. Muchas huyen de Sonora, ¿sí? Pero por lo menos 500 familias fueron expulsadas. 500 mujeres que fueron expulsadas y llegaron a Cantón, llegaron al Macao portugués, ¿sí? Allá formaron sus propios enclaves, sus propias dinámicas, ¿no? Incluso hay unos trabajos excelentes sobre esto, pero finalmente se dan cuenta pues que no es su cultura, no es su país, ¿sí? Y que quieren regresar a México. Y ahí es donde vienen los problemas, porque no tienen el apoyo del Estado. Y justo de lo que hablaba el doctor Alanís, ¿no? Estamos hablando de una migración de retorno femenina, ¿sí? Que tiene que ver mucho con las desigualdades de género, ¿sí? Entre hombres y mujeres, y cómo se crearon las legislaciones. Esta legislación se va a derogar con Cárdenas en 1934, pero por lo mientras ya expulsó a 500 mujeres.
muchas regresaron hasta los años 60, por lo menos la mitad de esas mujeres. Y seguramente intentaron durante esas décadas seguramente regresar. lo hicieron, durante mucho tiempo lo intentaron, ¿no? Rosa Murillo estuvo gestionando su regreso por lo menos 3 años. ¿Y logra regresar? Logra regresar sin sus hijos, ¿sí? Porque cuando llega al país, ella logra que la autoridad le confisque los bienes al esposo en México, en Sinaloa, ahorita no recuerdo en qué ciudad de Sonora, pero llega por Sinaloa, sube a Sonora, le confiscan los bienes y ella tiene que pagar los regresos de sus hijos, ¿no? Y otra cosa bien interesante en ese sentido es que ella constantemente está acudiendo a esta Secretaría de Repatriaciones, que solo estaba centrada en la gente que iba a regresar de Estados Unidos. Entonces le dijeron, no hay dinero para ti, ¿sí? Básicamente le dijeron, tú eres de las traidoras, para ti no hay dinero, ¿sí? Este dinero va destinado para las colonias agrícolas, de las que ha hablado el doctor Annalise, analizado muy bien, y ella con sus propios recursos, incluso con las joyas que logró juntar, porque tenía más o menos un nivel económico alto, ¿no? Al lado de su esposo, juntar ese dinero para que regresara, ¿no? Regresar de Cantón a Yokohama, Japón, y después la vuelta al mundo. A la vuelta al mundo, ajá, pues en un viaje que era infinito, ¿no? Pero solo logra porque le anulan el matrimonio. Porque la ley china cambia, y cuando la ley china cambia, el cónsul le dice, pues es que entonces tu matrimonio no existe en México, entonces ya puedes regresar. Este cónsul se llamaba Mauricio Fresco y fue el único que estuvo al tanto de Rosa Murillo, ¿no? Acompañándola a su proceso. ¿Y logra retornar a sus hijos, perdón? Sí, claro, sí. Ya sobre el regreso de sus hijos no hay documentación, ya no encontré ningún archivo, pero solo hay evidencia de que sí regresaron. Uh-huh. Doctora Lorenzo, tienes años escribiendo sobre esto, sobre la migración de retorno. Cuéntanos un poco, no sé cuánto tiempo nos quede, yo creo que todavía alcanzamos a platicar un par de minutitos sobre la importancia de cómo la migración de retorno, cómo va impactando en el desarrollo de México. Fíjate que qué bueno que planteas esta pauta de contextualización. Yo siento que iniciado el siglo XXI, parecía novedoso la migración de retorno. Los demógrafos, los sociólogos, los medios de comunicación diario casi hablan de migración de retorno. A raíz de las deportaciones de Obama, crecen los estudios sobre la migración del retorno. En Zacatecas, en Michoacán, se habla de los Dreamers. El tema de la migración de retorno es el gran tema de la migración. Hoy día, no solo en México, en África, en Asia, en Europa, es el gran tema sobre la migración. Y lo que intentamos con este libro es decir, oigan, espérense, o sea, la migración de retorno es desde hace un siglo. No es tan nuevo como pensaban, ¿verdad? No es tan nuevo, o sea, ya se estaba dando el retorno de estas mujeres, ¿sí? Bueno, claro, el contexto es muy diferente, ¿sí? Sí, sí. Pero, por ejemplo, en el caso que más adelante te voy a platicar, el caso de los niños estadounidenses, de padres mexicanos, que hoy es un asunto de debate, se están generando políticas públicas, los vemos en Cerritos, regresando en Cerritos, San Luis Potosí o en otros lugares, cantidades de jóvenes o niños regresando, incorporándose a las escuelas y el debate que se da a nivel federal, a nivel estatal, municipal, sobre cómo vamos a enfrentar esta migración de retorno. Todo eso, de alguna manera, empieza desde principios del siglo XX. Entonces, es mucho llamado, oigan, esto que ahorita ustedes están debatiendo, que parece el gran tema contemporáneo, que le hacen tantas luces, pues esto ya, algunas cosas de estas ya se estaban, el gobierno federal, la opinión pública mexicana, la prensa, en esos momentos ya tenía interés en ese asunto, ¿no? ¿Qué bases se sentaron en el siglo pasado cuando empezó todo este asunto de la migración de retorno? ¿Cuáles son los impactos que persisten ahora en este 2022? De eso y más vamos a platicar con nuestros invitados de hoy, quienes, bueno, pues son coordinadores de esta nueva obra, de este nuevo libro que ya está a su disposición y que tiene que ver precisamente con este México de la migración de retorno del siglo XX.
no creo que está tan de moda en el siglo XXI, ya se conocía, ya se sabía, ya se vivía o incluso ya se padecía. Hacemos una pausa y regresamos. El próximo día 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. Este día fue designado por Naciones Unidas y comenzó desde 2001. Se trata en este día de honrar a los refugiados, pero también a los desplazados, por su fuerza y su coraje, porque se ven obligados a abandonar su país por causas de conflicto, de violencia, de desastres naturales o por persecución. Es una ocasión, además, para tener empatía con refugiados y desplazados. Y es un momento también para poder comprender mejor cuáles son las causas y lo que lleva a los refugiados a venir en tránsito y a quedarse en San Luis Potosí. Lo interesante de este día, como nos dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es que podamos, las instituciones mexicanas, poder brindar protección a refugiados y desplazados sin importar quiénes son, sin importar de dónde provienen y sin importar cuándo huyeron. Invitamos a toda la gente interesada, sensibilizada con el tema de la migración, de desplazados y de refugiados, para que puedan venir el próximo día 20 de junio, el Día Mundial para los Refugiados, al Colegio de San Luis. Vamos a llevar a cabo una serie de mesas de trabajo. Van a participar también refugiados que ya están aquí en San Luis Potosí. Por supuesto, funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, sector académico, funcionarios también de las secretarías del trabajo y, lo que es muy importante, representantes del sector empresarial, comercial, industrial de nuestro estado, que es el sector que está garantizando y está abriendo la posibilidad de que los refugiados puedan quedarse en San Luis y tener un trabajo digno. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar con nuestra charla. Estamos platicando con el doctor Fernando Alanís, historiador aquí en el Colegio de San Luis, y con un egresado precisamente del doctorado de Historia, Saúl Iván Hernández Juárez. Platícanos, doctor Fernando Alanís, este capítulo que tú escribiste en el libro que estamos comentando el día de hoy y que tiene que ver con infancias. Pues bueno, en este capítulo lo que intenté hacer es un estudio cuantitativo sobre ¿cuál sería el porcentaje de niños estadounidenses de padres mexicanos que entraron a México entre 1930 y 1933? Aquí, déjame subrayar esta parte que mencionas. Niños estadounidenses, es decir, nacieron en aquel país y que los obligan de algún modo a regresar a México. Y los obligan a regresar o ellos mismos, he entrevistado a algunos que dicen, nuestros padres nos trajeron, nuestros padres nos trajeron, ¿no? Es la noción de que salen de su país y van a otro ajeno totalmente. Entonces es también una perspectiva que yo creo que en la migración de retorno se debe de tomar en cuenta, y que los estudios tipologías, los estudios teóricos no han debatido mucho sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, analizo dos casos. El caso de, hay unos programas de repatriación que se impulsan en Detroit, Michigan, y por las autoridades de Detroit, y otro caso de las autoridades del condado de Los Ángeles, California. Entonces, analizo las estadísticas, los informes que hay sobre toda la cantidad de personas que salieron, y en eso los resultados generales son que más o menos cerca del 60% son niños de entre 0 de un mes de nacidos a 13 años, más o menos. Y si lo agrandamos hasta los 21 años, en esa época se consideraba la edad mayoría de edad hasta los 21 años, ¿no?
Entonces, yo me centro de un mes a 13 años y encuentro que cerca del 60% pudieron haber sido ciudadanos estadounidenses. Y otras fuentes más o menos muestran lo mismo. Es decir, la migración de retorno más grande que se ha dado en la primera mitad del siglo XX, en esa migración de retorno, cerca de la mitad o más de los que entraron al país no eran mexicanos, eran ciudadanos estadounidenses que fueron obligados a salir de su país, de sangre mexicana, fueron obligados a salir de su país. Algunos le han denominado deportaciones inconstitucionales. Me parece que es uno de los conceptos más ad hoc que puede haber, o obligados a salir, expulsados de su país, exiliados de su país. Y creo que eso, eso muestra mi estudio, ¿no? Y entonces esto nos mete a un gran debate sobre cómo conceptualizarlos a ellos. ¿Son migrantes de retorno? Yo creo que no son migrantes de retorno. Finalmente son ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo abordar a esos niños que vienen a un país extraño, llegan con otro idioma, y que una de las cosas que he encontrado es que al final del día, de su historia, o una parte de su historia, después de unos 5 o 10 años, en los años 40, la mayoría regresa a Estados Unidos. Con el auge económico, regresa a Estados Unidos. Los testimonios son amplios de esos retornos a su país de origen, y que nos replantea toda una historia que hoy día está sucediendo, creo, con las deportaciones de niños nacidos en Estados Unidos o criados en Estados Unidos, con los Dreamers, aquellos niños que crecieron, que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos y luego son retornados, vienen a México y ellos no se sienten en su país. Entonces, muchos que ni siquiera hablan español, ¿no? Muchos que ni siquiera estuvieron dentro de este programa que, si mal no recuerdo, fue el presidente Obama quien empieza con este grupo de soñadores, porque por su condición legal no podían aspirar a una formación universitaria, los inscribe en algo que se dio a conocer como el programa DACA, y que cuando llega Donald Trump dice, pues se acabó el DACA y cada quien se regresa a sus lugares de origen. ¿Cuál dirías que es lo que más está vigente de aquello que ocurrió en el siglo pasado? ¿Qué semejanzas o qué diferencias encontrarías en lo que hay ahora? Pues quizá una de las semejanzas es que ahora, es que más bien hay muchas desigualdades, porque son contextos muy diferentes, y yo creo que así se tiene que entender, ¿no? En aquella época, el gobierno, en los años 30, el gobierno de México no se cuestionaba si eran estadounidenses, eso no le causaba ningún problema. Por la Constitución de 1917 eran mexicanos, si eran de padres mexicanos nacidos en el exterior, eran mexicanos. Entonces así fueron vistos ellos, como mexicanos, ¿sí? Pero la realidad era otra. Claro, recuérdanos un poco cuál era el contexto, ¿por qué regresan? Por la Gran Depresión. La Gran Depresión está muy fuerte, hay gran desempleo, hay deportaciones masivas, hay una xenofobia muy marcada hacia los mexicanos, pero sobre todo una gran crisis económica, una de las crisis económicas más importantes del siglo XX, siglo XX, que deja sin trabajo y en la miseria a muchas personas, sin casa, sin trabajo. Entonces, debido a eso, pues una forma de solventar la crisis era viniendo a México. Sobre todo los padres que eran mexicanos pensaban que estar en su tierra, pues por lo menos podían paliar la situación de una mejor manera, y es en ese contexto en el que muchos salen. Muchos también fueron deportados o ya sea expulsados. Hay una película, My Family, es muy famosa esa película, con Jennifer López, ahí se lanza el estrellato de Jennifer López, en la que muestra muy claramente cómo se hacían redadas en el centro de Los Ángeles y los subían a un tren y los expulsaban a México, ¿no? Expulsiones masivas se daban en ese momento, y es por ese motivo que salen mujeres, niños, una gran cantidad de hombres entre 1930 y 1933.
Algunos autores hablan de que puede ser que haya llegado a 1 millón de personas. A mí me parece exagerada la cifra. Yo creo que una cifra conservadora es como 400,000, 500,000 posiblemente, y dentro de esa, pues la mitad o más de la mitad eran ciudadanos estadounidenses y menores de edad. Ese rango de edad que te comentaba al principio, que yo manejé de un mes de nacidos a los 13 años. A los 13, si lo amplías a los 21 años, ahí te da un margen grandísimo de adolescentes y jóvenes estadounidenses, ¿sí? Entonces el porcentaje que yo encontré, que era de 40 y tantos %, cerca de los 50, te sube fácilmente al 10% y más entonces te lleva a eso más del 60%, 50%. Y decías que tu trabajo de investigación, tu trabajo como científico social, te ha llevado a compartir entrevistas con algunos de estas personas. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué testimonios? ¿Por qué regresaron a Estados Unidos? Pues porque, primero, por varias razones, pero tenían sus familiares en Estados Unidos, tenían amistades en Estados Unidos, sus redes familiares estaban en Estados Unidos, hablaban mejor el inglés que el español. Entonces, ellos, en cuanto hubo la oportunidad de que para emigrar, salieron del país, indudablemente, y esas oportunidades se dieron en los años 40. ¿Y tenían residencia legal? ¿Se reconocía su residencia legal en Estados Unidos? Sí, tenían todos sus papeles. Ellos me enseñaron, la mayoría me enseñaron sus papeles, sus actas de nacimiento, todo en regla. Se regresaron como ciudadanos estadounidenses. Como ciudadanos estadounidenses, sin ningún problema. Brevemente, ¿cuál dirías que es las semejanzas o las diferencias que encuentras en torno a la situación de las mujeres, particularmente, que es lo que has estudiado, el siglo pasado y con lo que ocurriría en estos momentos? Bueno, igual creo que los contextos son bien distintos, ¿no? O sea, ahorita que decía de las expulsiones, las subías al tren y se expulsaban, ¿no? Lo mismo pasó con las mujeres. Entonces, ahorita recuerdo ese pasaje, ¿no? Porque subían a las esposas y a los esposos y a los hijos a tren y los mandaban a Estados Unidos o a la frontera y tenían que irse a San Francisco. O sea, era una expulsión bien arbitraria. Era oficial, pero también era arbitraria, ¿no? Podían llegar en la noche y agarrarte y sacarte y tus pertenencias poder ser confiscadas. Bueno, los contextos son bien diferentes con la pregunta que me haces, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente, digo, falta mucho camino por recorrer para los derechos, la igualdad de derechos de las mujeres y hombres, ¿no? Pero, híjole, ahorita, por ejemplo, puedo ver que el aspecto de la nacionalidad ahorita ya es bien flexible, ¿no? Antes solo podías tener una, sí, ahora ya puede ser muy flexible con eso. No solo donde nazcas tú o tus padres, sino que ahora ya tiene que ver hasta con cuánto tiempo lleves viviendo. Y ya no significa que seas hombre o mujer, ¿no? La flexibilidad de esto es bien importante. El concepto de la identidad, de la patria, de la nación ha cambiado un montón. Para hombres y para mujeres, entonces sí son contextos bien distintos, ¿no? Y también las concepciones de los proyectos del gobierno en turno son otras y van cambiando cada 6 años. Entonces, bueno, pero por fortuna las mujeres ya no son invisibles, ¿no? Sí, por lo pronto, ¿no? Y parte, por ejemplo, también que a mí me gusta resaltar, porque digo yo, a mí me gusta hacer mucho, la mitad del trabajo que hago es sobre la historia de las mujeres. Y una de las cosas más importantes es justo eso, visibilizarlas, pero también como estos sujetos protagonistas de la historia, ¿sí? Que tienen sus propias narrativas, sus propios contextos, ¿sí? Sus propias dinámicas con relación a los hombres, ¿no? Y es que yo me imagino la lucha que debe haber tenido Rosario Murillo al enfrentarse a un contexto legal, económico, social, aquí en China, literalmente, en donde, bueno, pues tenía todo en contra, me imagino yo, ¿no? Era una transgresora, qué mujer, qué historia. Bueno, sí. Vamos a seguir platicando sobre ella y sobre otros aspectos, ahora que regresemos de la pausa. Les recuerdo que la agenda del Colegio de San Luis la publicamos también en nuestras redes sociales y al final del programa se pueden quedar para que conozcan lo que viene en los próximos días de actividades académicas aquí en el Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y regresamos.
Bien, estamos platicando con el doctor Fernando Alanís, investigador del programa de Historia, y con Saúl Iván Hernández, egresado del doctorado en Historia aquí en el Colegio de San Luis, y nos está platicando del nuevo libro que, bueno, pues recientemente se estuvo presentando. Estamos hablando de la migración de retorno. Hoy los contextos, ya hemos platicado, pues son totalmente diferentes a lo que se enfrentaba en los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, y hoy nos parece muy natural, muy normal hablar de la doble nacionalidad. La globalización nos ha llevado a extremos impensables quizá en las primeras décadas del siglo XX, pero ¿qué ocurría? ¿Cómo se veía, se observaba esto de la doble nacionalidad en estos años de los periodos que nos has comentado? Bueno, la cuestión primero de pensar en la doble nacionalidad, los funcionarios públicos la veían como una contradicción, como algo que no era aceptado, ¿no? En las discusiones que había internacionales sobre el asunto, era un tema que no se tocaba mucho. O sea, ni siquiera lo podían concebir. No se concebía, ¿no? No me acuerdo cómo lo defines tú, Saúl. El jus sanguini, jus soli, ¿no? O sea, sí había congresos que trataban la nacionalidad a nivel mundial, ¿no? Pero sí era el derecho de sangre y el derecho de suelo, ¿no? Eso es lo que regía la nacionalidad en casi todo el mundo, por lo menos en Occidente. Pues el jus sanguini es pues la sangre del padre, que es evidentemente una premisa masculina, patriarcal, ¿no? Y el jus soli, que es la ley de suelo, donde nacías era tu nacionalidad, y eso iba variando dependiendo del país, pero no era inconcebible la doble nacionalidad, no se pensaba, se discutía, pero no se pensaba, ¿no? Y se discutía en términos de nación, de soberanía, hasta cuáles eran los límites de esta nación, ¿no? Más o menos. Sí, y si te metes en un análisis, ¿qué es lo que hacemos nosotros los historiadores? Vamos más allá de lo que se describe o de lo que se ve a simple vista dentro de los hechos de los años 30, que es lo que hemos estado platicando, de los niños en particular. Ya en un análisis más profundo, pues lo que realmente existía o lo que se daba en ese momento era la doble nacionalidad de estos menores. De hecho, ¿sí? No de derecho. Exactamente, porque por un lado el gobierno mexicano los reconocía como sus nacionales porque eran hijos de padres mexicanos, en la sangre, ¿sí? Pero por otro lado, muchos de estos niños, una gran parte, tenía sus documentos como ciudadanos estadounidenses porque habían nacido en suelo estadounidense. Entonces, aunque no se reconociera esa doble nacionalidad, eso estaba dentro del ambiente del México de la posrevolución, ¿sí? Específicamente con estos niños que entraron a México en los años 30. Eso fue indudablemente, eso era lo que existía, ¿no? Y ¿hubo aprendizajes? ¿Cómo se tradujeron después? ¿Qué cambios en la ley? ¿Qué impactos sociales? Un poco sobre lo que ocurrió en aquellos años. ¿Qué cambios se vivieron? ¿Hubo algunas transformaciones? Pues mira, yo creo que no, realmente no. Hay que pensar que el tema no le fue nunca prioritario al gobierno mexicano. Primero, antes que nada, sí, o sea, el gobierno mexicano estaba más interesado en la reforma agraria, en pacificar a todo el país. Todavía estaba la segunda cristiada, estaba la lucha por el poder, sobre todo a finales de los años 30, la crisis del cardenismo viene muy fuerte, y la lucha por el poder para los años 40 está en una tensión muy alta. Los retrocesos de la educación socialista, del proyecto educativo, son lo que interesa. La organización también de las organizaciones obreras, campesinas, es lo que está interesando. Entonces, el tema los temas migratorios son temas secundarios que solo interesan a algunas personas, ¿no? Pero son temas que no van a permear, al menos en el ámbito de gobierno, ¿sí? Yo creo que a nivel social sí es exactamente, sí tienen impactos, sobre todo en comunidades donde llegó mucha gente, ¿no? Y
las entrevistas que yo he hecho en comunidades donde llegaron muchas gentes en los primeros años de la Gran Depresión muestran que también el impacto fue menor. Hay una gran forma de que la sociedad mexicana o ciertas comunidades pudieron asimilar a gran número de personas. Y esto me recuerda mucho el famoso, hay un dicho que todos tenemos en México, cuando llegan familiares del exterior o cuando llega un familiar que tienes que apoyar por necesidad, cuando le tenemos que dar de comer, nada más le echamos más agua a la olla de los frijoles y resolvemos el asunto. Un poco pasó esto, ¿no? Las redes sociales, las redes de apoyo fueron fundamentales, eso sí podríamos teorizar, podríamos pensar a nivel de comunidades, de las comunidades rurales, eso fue lo que pasó, ¿no? Saúl, en tu caso, ¿cuáles dirías que son los principales hallazgos de esta investigación que tú has realizado en tu investigación de tesis doctoral o en el capítulo, lo que hayas encontrado? Yo creo que el principal hallazgo es poner en primer plano, visibilizar cuáles eran las condiciones de las mujeres a partir de la ley, ¿no? Y tiene que ver mucho con todo el contexto, porque no solo es la condición legal, sí es la condición social, la condición religiosa, la condición familiar, porque básicamente tienen todo en su contra, ¿sí? Tienen todo en su contra y creo que es bien importante hacer esto porque, hay que remontarse a la lucha de estas mujeres para entender cómo se ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Vemos que hasta 1953 se dio el voto de la mujer, ¿no? Pero ya había una lucha previa de mujeres en México que estaban luchando por su nacionalidad, que decían yo tengo derecho a la nacionalidad y voy a luchar por ella, y ya lo estaban haciendo, ¿no? Porque si no eres nacional, no eres ciudadano tampoco, ¿sí? Entonces era una doble lucha, no era solo la ciudadanía femenina, primero era que tu nacionalidad fuera independiente de un hombre, de principio, porque no eran mexicanos y mexicanas, era solo mexicanos, ¿sí? En letra de la ley. Entonces creo que esto es lo interesante, lo importante de ponerlo en primer plano, ¿no? Que hay que remontarse, hay que ver que si no eras nacional tampoco eres ciudadano, y bueno, creo que es eso lo que me resalto, y sobre todo, bueno, que se habla mucho de migración, Estados Unidos, México todo el tiempo, pero en este libro les estamos mostrando otra cosa también, un asunto extra, sí, que son infancias, sí, que regresan a un país que no conocen, que son mujeres, que hay una migración de retorno femenina, y como esta que yo analizo debe de haber un montón más, ¿sí? Que hay un regreso de exiliados religiosos de Cuba, que hay un regreso de exiliados políticos desde finales del Porfiriato, por ejemplo, ¿no? De los magonistas que tuvieron que regresar y adaptarse a las nuevas condiciones de vida del país, ¿no? De un país que apenas empezaba a construirse. Entonces, creo que eso es uno de los principales aportes de este libro, ¿no? Y bueno, quisiera también señalar el último capítulo, que es interesantísimo, ¿no? De Juan Sarricolea. No sé si lo pronuncié bien, pero él está hablando de otro retorno, ¿no? De cómo la legislación estadounidense, ¿sí? Está despojando de derechos, ¿sí? Y a la vez los está poniendo en una condición a los migrantes como cuerpos desechados, ¿sí? Cuerpos pobres, precarizados, miserables en la frontera, que están esperando volver a pasar o volver a cruzar. Entonces es buenísimo también ese capítulo, quería, porque también tiene otra aproximación histórico-antropológica, y pues los historiadores pocas veces nos metemos en la antropología, ¿no? O lo combinamos. Entonces, buena perspectiva, ¿no? Otra perspectiva. Bueno, pues estamos platicando de este libro, México, País de Migración de Retorno, primera mitad del siglo XX, que, bueno, tienen cada uno de nuestros invitados ahí a un costado. Y, bueno, pues a los dos agradecerle mucho que nos haya acompañado. Doctor Fernando Alanís, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lidia. Saúl, doctor Saúl Hernández Juárez, gracias. ya le costó su doctorado también aquí, orgullosamente egresado Colsan. Gracias.
Gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les recuerdo que puede consultar este programa a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y también aquí le dejamos la agenda Colsan. Gracias, soy Lidia Huache. Pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la presentación del libro Un Novo Hispano entre Asia y Portugal, del Dr. Armando Hernández, investigador del programa de historia del Colsan. El 16 de junio a las 19:30 horas en el Museo Federico Silva. Te invitamos al conversatorio Día Mundial de las Personas Refugiadas, evento coordinado por la doctora Cecilia Costero, investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales. El 20 de junio a las 10 horas en el Aula Magna del Colsan. Se llevará a cabo el cuarto Foro Nacional de Posgrados, el rigor científico y la pertinencia social en el Sistema Nacional de Posgrados. Del 29 de junio al 1 de julio. En el Colegio de Michoacán, sede Zamora. Consulta las bases en www.conacit.mx. ¿Estás pensando estudiar una licenciatura? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.